Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Anthony Daimiel. ¿Qué tal estás, Anthony? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, muy acogedor. Me alegra que hayas podido venir. Tenía muchas ganas de hablar contigo de muchas cosas de la vida, como tú sueles hablar, y de baloncesto. Además, es tu 30ª temporada de la NBA eso es, ya. Un número muy redondo, ¿eh? Muy redondo, muy perfecto. Y además ahora que empiezan los playoffs. Tú siempre has hecho playoffs también, o sea, desde los 30 años has hecho siempre hasta el final, principio-final. Sí. Hubo un año y medio aproximadamente que no hice mucha NBA en la televisión, pero me pidieron hacer finales, All-Star, tener una presencia así esporádica como para que no pareciera que no lo hacía, ¿no? Aunque no lo hiciera. Pero bueno, esas finales las hice como previas de los partidos en un estudio aquí en Madrid, no viajé, fueron las de 2008, las primeras que jugó Pau Gasol, pero me hizo el favor de perderlas para estar en el primer anillo presente, ¿no? Está bastante, un buen detalle por parte de Pau Gasol. Y ahora los playoffs, a mí por eso quería hablar contigo esta semana, que han empezado ya, que es un momento muy especial, mucha tensión competitiva, y me divierte mucho. El momento de playoff cambia todo la dinámica de la NBA y me encanta quedarme de madrugada algunos días o despertarme aislado de cualquier tipo de red social y demás para poderlo ver, la versión condensada o la vuestra en Movistar. Sí, me pasa un poco lo mismo. Es un momento, sobre todo la primera ronda, es un momento fantástico. Tengo la sensación, no sé si será real, pero creo que en los últimos años como que la primera ronda de los playoffs es mejor. No sé si porque hay un mayor número de equipos equilibrados. No sé, tengo el recuerdo como que era más fácil para los equipos dominantes la primera ronda hace muchos años y ahora no, ahora hay más capacidad de sorpresa, más difícil el pronóstico y la predicción, ¿no? Que es algo que gusta tanto al periodismo y bueno, pues me pasa un poco que por encima de lo que es mi responsabilidad profesional, quiero ver los partidos como aficionado y quiero saber qué pasa, ¿no? Es lo que tú dices, la primera ronda antes había más sweeps de estos, ¿no? Más 4-0 y ahora es más competido y más llegan pues estas eliminatorias que son increíbles, de Denver Nuggets, Clippers, Lakers, Minnesota es impresionante. Hay varias así que son de tensión y de esto que la rotación se acorta, cada balón, y me gusta mucho verlas, la verdad. Sobre el tema de los playoffs y de los pronósticos que tú has dicho, tú ya has avanzado quién puede ser tu favorito, ¿no? Ya lo has dicho, los famosos brackets. Sí, es que no soy muy fan de esto de las predicciones y los pronósticos. Es terrible. Es terrible porque es un ejercicio de adivinación. Sí. Entonces el aficionado medio presupone que tú tienes que acertar esto, ¿no? Yo recuerdo siendo niño a Luis Aragonés. Ya estás con tus cuñas atléticas, ¿eh? Ya, ¿en cuánto has podido? No, porque, mira, además recuerdo, no sé si fue en una entrevista ahí, me parece que era 625 líneas, un programa que presentaba Isabel Tenalle y tal, y que entrevistaron a Luis Aragonés. Y él decía como que si fuera tan fácil que él acertaría 14 todas las semanas, ¿no? Siendo un hombre de fútbol y estando metido. Esto es un ejercicio de adivinación y creo que pasa todavía más en el baloncesto que en el fútbol. A veces los programas de deportes, no solo de baloncesto, sino de deportes, en cuanto se habla de baloncesto te piden la predicción y los pronósticos antes de que empiece una temporada. Tú fíjate, una temporada de 8 meses con 82 partidos de temporada regular y tal, tienes que decir quién va a ganar, me parece un poco profesionalmente una tontería, pero a la gente le divierte mucho y bueno, y es verdad que la propia NBA impulsa lo del bracket y todo esto. Luego te pasan la cuenta, ¿no? Los aficionados dicen, no has acertado ni una y tal, no sé qué, o no creíste en este equipo y tal. Bueno. Cuando además los playoffs últimamente han demostrado que
lo que es cuestión del estado físico de ciertos jugadores, ¿no? Cualquier detalle. Si Giannis no está como el año pasado, fuera. Si cualquier lesión. Embiid todos estos años ha sufrido y fuera. Pues tantas cosas que son coyunturales. Claro, y hay veces que una coyuntura de estas decide una eliminatoria y la victoria en una eliminatoria es un trampolín de progreso y de desarrollo del propio equipo en toda la postemporada o en los playoffs, ¿no? Sí, y crecen a partir de ahí. Totalmente. Y a mí me gustan los jugadores, hablando de crecer, los jugadores que de repente tienen su versión mejorada en playoffs, como que se toman en serio ya me encanta, ¿no? Ahora, Jamal Murray es un ejemplo, Butler, por supuesto, Kawhi Leonard, que ha renacido un poco después de 5 años. Que estaba 34 años, Kawhi Leonard, que me parece increíble. Además, le tengo mucho cariño porque el primer podcast que hice fue el primer partido de finales que ganó Toronto Raptors contra la final contra Warriors, ¿no? Fue 19. Yo iba ahí con ese año con Kawhi, que es muy divertido ese anillo, ¿no? Como de entro y salgo de un anillo de... Sí. Vamos a ver si en Clippers tiene la oportunidad, pero es un gran personaje, ¿eh? Del deporte, de la NBA. Muy interesante hablar sobre lo que es su carrera y extenderlo, ¿no?, a los tiempos que vivimos también, como la gente, el aficionado y la prensa a veces ataca directamente a un jugador y le reprocha lesionarse. Sí. Que es algo, en la mayor parte de los casos, totalmente azaroso y sobre el que no tiene ninguna influencia un jugador, ¿no? O al menos en muchos de los casos, ¿no? Sí, además en el caso de Kawhi le achacan también eso, cierta fragilidad, y luego también se vuelca en él la frustración por su hermetismo, ¿no? Que es como que no sabes qué le pasa. No tiene sangre, ¿no? Eso también es un defecto para la gente, ¿no? Y que de repente deja de jugar y no dice nada, no tiene redes sociales y la gente se queda como diciendo, pues no. Sí. Entonces, ¿qué pasa, no? Sí, la gente quiere saber y como es tan hermético, exacto, pues digamos que no lo aceptas, no lo apruebas, ¿no? Pero es genial él como personaje, es enigmático, que y tiene misterio, que eso lo hace interesante. Sí, me parece, a mí me encanta verle como jugador y verle esta especie de renacimiento que ha tenido me da paz, porque habría sido triste no volver a ver una noche buena de playoffs de Kawhi, porque no ha podido encadenar partidos seguidos. No, solo ha acabado 2 de las 7 postemporadas, ¿no? Últimas, y es muy llamativo, ¿no? Claro, estamos grabando esto horas después de que haya hecho un partidazo, pero creo que no se valora y hay que hacer un esfuerzo, para quien no le llegue directo así, pues hacer un esfuerzo por escarbar y valorar lo que es que un jugador con tantos tropiezos físicos en forma de lesiones pueda volver a ser superélite, como ya lo ha sido, pero siendo el mismo jugador, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar del Jordan después de su primera retirada, que vuelve siendo un jugador diferente, cómo se va readaptando a su cuerpo para ser un jugador igual de bueno o mejor, pero con otras virtudes y otros defectos. No, Kawhi es un robot, entonces vuelve y es el mismo de los Spurs, la final que arrasan a Miami, o de esa final de Toronto, es el mismo. Yo anoche viéndole es el mismo, mete 15 tiros, creo 14 son tiros de entre 3 y 8 metros, que los mete como si fuera bandejas, ¿no? Sin gesticular casi. Todo, sin mover un músculo de la cara. Me gustan estos, ¿cómo decía esto? Tony Soprano decía el strong silent type, ¿no? Sí, eso pues es. Me gustan los jugadores hieráticos. Kawhi Leonard, Gaby Deck, todos estos que no mueven un músculo. Anthony Randolph cuando meten canasta. Además me hizo gracia, a mí me invitaron, que es un detalle que siempre guardaré dentro. Yo soy muy del Madrid y muy pues me encantaba desde el principio Doncic, de verle jugar y demás. Y me invitaron amigos comunes, Sergio Friede y Borja Laguirre, me invitaron a ver el draft de Doncic ahí en Brooklyn cuando le eligieron. Y me hacía mucha gracia porque me contaban alguna historia, gente de la NBA que trabajaba ahí, de Kawhi Leonard, de cómo era, hablando y tal, y me reía muchísimo por las anécdotas que me contaban de su seriedad y de sus monosílabos y de todo eso. Es eso. Y mira, te enlazo ya con Luka, que te quería preguntar que
ha sido muy loco lo del el famoso traspaso suyo, que no sé si tú ya estás harto del tema No. o sigue generando muchísimo contenido, porque es una cosa tan misteriosa también, es un poco como lo de Kawhi, que es un misterio, las razones insondables que le han llevado a Nico Harris a tomar esta decisión. Es un aliciente, una cosa que le ha venido muy bien a la NBA, desde luego, y a la afición, ¿no? Que pase algo así en febrero. Y es verdad que no se acaba porque no conocemos los motivos. Es algo sin precedentes que se haga una operación de ese tipo con un jugador que es mínimo top 5 de la NBA, con esa edad, que es un poco el jugador franquicia, el capital de una franquicia, ¿no? En términos económicos y empresariales, y que de repente salga la motivación, no sé si inspiración desde la propia franquicia para traspasarlo y a ver qué cogemos o qué conseguimos a cambio y cuanto antes. Que, bueno, me gusta ser prudente, ¿no? Y esperar, antes de empezar a hacer juicios enseguida, esperar a ver qué va pasando, porque el tiempo da y quita razones, ¿no? Y... Como que prudencia, aquí estamos en la época de las hot takes. Ya, pero yo trato de escapar de las pedradas, como dices en yo trato de escapar. Es verdad, mira, mi primer planteamiento, por supuesto, reacción de extrañeza, pero yo trato de, sin información, porque no tenemos, pero de analizar un poco por qué pasan las cosas, ¿no? Y entonces... No, yo no conozco a Nico Harrison, pero un poco analizas quién es Nico Harrison y dices, bueno, por supuesto que se puede equivocar. Ahora mismo da toda la impresión de que se ha equivocado. Pero él habrá analizado, habrá reflexionado y fundamentará la decisión, ¿no? Entonces vamos a esperar, y estamos esperando. Ya hay alguna cosa que demuestra error. Por ejemplo, para mí... el hecho de que sea Anthony Davis el jugador importante a cambio y que sea un jugador tan proclive a lesiones y que llegue con tantas ganas y tan motivado y se lesione en el primer partido, y que eso a su vez, ¿no? Es un capricho del destino, desencadene que, no sé si porque se lo dicen, porque él quiere, Kyrie Irving tiene una fase de 10 partidos seguidos promediando más de 40 minutos, que para mí sí tiene que ver, algo tiene que ver con la lesión. Todo esto pues ya demuestra equivocación, al menos con efectos a la presente temporada, ¿no? Ellos para mí eran un aspirante al título. Si hubieran estado sanos, Kyrie, Irving y Anthony Davis también lo habrían sido, pero obviamente han jugado con fuego y se han quemado al menos esta temporada. Es que es un tema fascinante. Yo creo que por eso hay muchos memes de la gente escuchando 8 podcasts seguidos para intentar comprender, porque es verdad, es muy fácil reducir a la caricatura a los ejecutivos de turno porque han tomado cierta decisión, pero tonto no es, lo ha demostrado bastante tiempo que ha tomado decisiones acertadas deportivas y que si está ahí también será por algo. Y al mismo tiempo, a la vez, dices, ¿qué necesidad tenías? ¿Qué necesidad había? Además, que es a veces lo que ocurre en el deporte, ¿no? Que yo creo que se infravalora la importancia, o que se ciegan en querer tener razón o en sobreanalizar las cosas. No sé si es un exceso de Moneyball de algunos ejecutivos que quieren razonar su salario o que cada vez las ventanas son más pequeñas para tomar decisiones y dicen, a mí me pagan para ganar y para tomar decisiones, y empiezan a tomar demasiados riesgos y demasiadas decisiones. Sí, se ha sobreexcedido, ¿no? A lo mejor quiere trascender siendo diferente, ¿no? Haciendo lo contrario de lo que haría la mayoría. Yo veía que era un equipo... Incluso no me molestaba, pero me llamaba la atención que se diera a Oklahoma tan favorito por encima de los Mavericks cuando empezó la temporada, porque ellos eran los vigentes campeones de conferencia y creo que el equipo había mejorado con las incorporaciones que habían hecho. Y él pues ha querido... Esto pasa mucho en los entrenadores, pero bueno, los ejecutivos que cada vez tienen más importancia también pasa. Más protagonismo, sí. Eso es. Esa impaciencia. Eso es. Y querer destacar sobremanera. Es decir, si ellos hubieran ganado el anillo este año, pues hubiera sido el éxito de Doncic, de Kyrie Irving, de Jason Kidd y un poquito de él. Si a él le sale bien esto, pues claro, mucha gente le coloca como el gran genio de los genios.
pero es muy difícil que salga bien asumiendo tantos riesgos. Sí. Pero eso, y se infravalora un poco la importancia de un jugador que es elegido de draft, que es como casi canterano. O sea, Claro, eso es. Es una especie de canterano, a fin de cuentas. Y luego aparte también se infravalora, o sea, que a la gente le gusta ver jugar, en este caso, a Luka, porque es muy... Cómo pasa, cómo domina a veces un partido, es muy bonito de ver. Y que le cambies de buenas a primeras sin avisar, porque fue una operación de estas blitzkrieg, ¿no? Como relámpago de estas de... La gente lo considera como una traición. Yo creo que infravaloró que la gente no se alzara en armas contra la directiva, ¿no? Me pareció muy, muy salvaje la decisión. Y luego dices, qué ganas de saber que te pueden... Pues, los cánticos del Fire, Nico y todo esto. Sí. Bueno, hay que entender que como el deporte allí se vive diferente por parte de la afición, de la prensa, esto de Fire Nico y las pancartas y lo que ha pasado ahí, digamos que lo podríamos poner al mismo nivel de las manifestaciones aquellas que hubo de los descensos en Vigo, ¿no? O sea, sería algo mucho más... Es lo equivalente a algo mucho más bestia aquí. Sí. Porque allí son... Claro, mucho más templados, más... Y a mí, para lo que es la historia de la NBA, me ha parecido bastante fuerte lo que pasó en el Lakers. De Vigo. Sí. Lo de las ligas de 22 y tal. Esas, sí. El Lakers Mavericks con el público y casi los jugadores de Lakers coreando al público, ¿no? Me ha parecido muy fuerte para lo que es Estados Unidos, el deporte profesional y lo que ha sido la historia de la NBA. Sí, yo me quedé despierto para ver vuestro partido, el de Luka, volviendo a Dallas y me sorprendió me sorprendió su reacción para empezar. Sí, cómo se emocionó ahí, ¿verdad? Con el vídeo. Sí. Es verdad que yo a Doncic, de verle, sé que tiene ese temperamento y que me acuerdo de un Madrid-Barça que le cambiaron y estaba jugando fatal y le temblaba la barbilla a punto de llorar, de que lo lleva muy a pecho y súper competitivo y muy orgulloso en ese buen sentido de la palabra. Pero el otro día me impresionó un poco todo cómo abiertamente dice que no quería ir a Lakers. O sea, que en el fondo, como aficionado a los Lakers, también debes pensar que está... Es verdad, eso también... He entendido el punto, Luka. Ya, no insistas. No insistamos. Y como él, muy abiertamente, bien. Y que eso no es verdad tan que habitual. también el clima de lo que es el deporte en Estados Unidos permite más eso que si fuera aquí, pero él hace muy bien. Aparte de que él es así, hace muy bien en insistir en eso, porque está ratificando un poco lo que pasó desde su punto de vista y cómo se tomó eso. Claro, es muy fuerte, ¿no? Que él informe, ¿no? Bueno, él, su secretaria o su asistente informe que se va a comprar una casa y tal, y que le digan, enhorabuena y tal, y ya estaban tratando de negociar el traspaso, ¿no? Y le dijo, no, al que vende mudanzas aún no lo llames. Claro. Y aparte, claro, lo pensaba, viendo el partido vuestro, como lo transmitís, que no había caído, que claro, era de hecho el primer partido de Luka contra un ex equipo. Nunca había tenido Doncic esa sensación. Bueno, acuérdate cuando se jugó ese Madrid-Dallas aquí, que jugó 2 minutos solo, un poco para decir que no había... Pero enseguida fui a verlo aquí, como que estaba lesionado y tal, y no... quizás hasta no le apetecía. Pero es que claro, lo de esto de Doncic me recuerda... Esa anécdota tú la conoces, la de Seinfeld con McKinsey, que le preguntan a Jerry Seinfeld, le dicen... ¿No crees que con la intervención de McKinsey, que es una consultora de estas, le dice, no habría podido solucionar algunos problemas que tuvo Seinfeld al final? Le dice Seinfeld, ¿pero qué es McKinsey? Dice, una consultora. Bueno, ¿McKinsey es divertida? Y dice, no especialmente, pero a lo mejor para algunos procesos tal. Y el tío dice, no, esto es a veces la manera más complicada es la mejor manera. Hay que hacerlo como... por el lado más difícil a veces. Y esto me recuerda a esto, a los general managers estos que quieren todo reducirlo a decisiones de despacho, a mover piezas y quieren como coger atajos continuamente o optimizar las decisiones. Me ha hecho gracia esto de McKinsey porque no sé si lo sabrás. Claro, yo como llevo toda la vida en esa empresa que ha tenido diferentes propiedades, ¿no? Canal Plus, tal, ahora Movistar Plus... Pero cuando Telefónica compra Canal Plus para crear Movistar Plus,
primero, o justo ya cuando sabía que lo iba a comprar, contrata a McKinsey para hacer un estudio de qué se puede hacer en ese momento con una televisión de pago en España como esa y tal. Y entonces acabó, el que hizo esos informes en McKinsey, acabó de presidente de Movistar Plus. Y hasta hace poco, hasta los últimos cambios, ha sido el máximo responsable ahí. Y entonces, justamente anteayer, en un confidencial, que bueno, no le doy categoría de certeza, pero en un confidencial de estos de internet vi que como que ahora Telefónica quería desligarse del vínculo con McKinsey y estaba acudiendo a otras consultoras. O sea que me ha hecho gracia porque ha estado en estos últimos años bastante presente en McKinsey. Sí. Y al tomar las riendas, lo primero que dijo fue: ¿quién es este Anthony Daimiel? Es posible. Es posible, ¿eh? No lo descarto. Sí, no hubo buena... Bueno, mira, es que no tengo ningún problema en decirlo, incluso si él siguiera de ejecutivo, ya no está desde hace poco, pero no es nada relevante. Yo no conozco los mandamientos ni los códigos de lo que es ser un buen ejecutivo, ¿no? Pero sí que me llamó la atención que este ejecutivo, nada más ser contratado, venía de McKinsey y lo nombraron CEO, presidente de Movistar Plus, y de sus primeros viajes con el cargo fue a un All-Star de la NBA. Uh-huh. Él debió entrar en enero y en febrero era el All-Star. Claro. No sé si era en Los Ángeles o en San Francisco, pero nosotros fuimos... Al de Ohio no fue. No, creo que no, a ese no, pero me llamó la atención que esto... Digamos que es más habitual que menos, es decir, suele pasar más que lo contrario, pero no se acercó ni 2 minutos a saludar ahí al puesto de comentarista, ¿no? Me llamó la atención. Pero supongo que es lo más habitual, ¿no? Que la gente marca las distancias y las diferencias jerárquicas y estructurales en las empresas desde el principio, ¿no? Yo quizás, claro, nunca he llegado a eso precisamente porque no lo haría. Ya. Porque estas cosas son todo detalles, ¿no? Y que... Sí, bueno, yo eso lo valoraría, pero tanto en el papel de él como en el mío lo valoro. Pero seguramente en todos los manuales del buen ejecutivo a lo mejor te dicen que es mejor mantener las distancias. Me gusta que siempre hablas de asuntos de periodismo y demás con mucha libertad y tranquilidad y mucha... Te escuchaba en Fuera Caretas muy bien hablando del tema o con gente en entrevistas. De hecho, la primera vez, fíjate, que te escuché te leí una entrevista que pareció que mi hermano y yo flipamos, fue en La Gigantes hace como, no te exagero, pues estaba en 28 años. Y conocimos una especie de Daimiel de repente, una de estas al final. Sí. Y digo, ¿pero qué Daimiel? ¿Sabes a quién le marcó mucho esa entrevista también? Porque me lo dijo 2 o 3 veces después, cada vez que me veía. A Božidar Malinković. Solo me decía eso. Oye, pero ¿qué decías ahí de Cristina Aguilera? No sé qué, yo ya ni me acuerdo. Pero sí, le marcó esa entrevista. Al gran Boza. Bueno, sí. Uno de mis ídolos de... Grandísimo entrenador y un tipo espectacular. Bueno, esa liga que gana el Madrid con el triple de Herreros, eso el último minuto desquiciado. Sí. Era, tenía unas frases que cuando quiso traer a Dino Radja con 42 años, retirado hace 3 años, y la gente le decía, ¿pero para qué? Pero si está retirado y tal. Por eso decía, Dino Radja con 42 años sabe mejor jugar baloncesto que jóvenes que no se saben sonar la nariz solos. Tengo esa frase y tal. Y luego cuando entrenaba a Unicaja, me enseñó un truco que he usado más veces, que era... ¿Verdad? El de... Cuando te llevas el golpe ahí en la entrepierna, la patada en los talones tumbado, ¿no? Exacto, en la planta de los pies. Sí, eso es tremendo. A mí me marcó también eso. Y lo he recomendado. No me ha pasado por suerte nunca, fue pero... con Sonko, ¿no? Yo creo. Puede ser. Fue con Sonko, que luego estuvo en Madrid. Y me acuerdo que yo en 2 partidos, al menos, lo he hecho con algún amigo. Dejadme, esto me lo enseñó Malinković. Lo resuelvo rápido. Lo aprendí la yugoplástica con Malinković. Sí. Bueno, entrenadorazo fantástico. Y en esa entrevista hablabas de
que te habías teñido, que no sé qué, como cosas... sí, ya me acuerdo. Como algún detalle. Como cosas muy graciosas. Y dije que parecías a lo mejor más serio en esa época cuando empezabas, todo por el contraste quizá con Montes. Vicios pequeños se llamaba, ¿no? Las secciones así. Total, me encantó. Y desde entonces siempre has hablado con mucha tranquilidad y con mucha naturalidad del oficio, incluso bueno, yo transparencia. Me he ido atreviendo, porque es verdad que siempre hay un temor a que te pueda perjudicar laboralmente, ¿no? Hablar un poco de tu sector, de tus colegas, de las empresas y tal. Entonces me he ido atreviendo muy poco a poco y he ido experimentando que yo al menos no he notado repercusiones negativas. Claro. Entonces me he ido creciendo en el ejercicio, ¿no? Y como hay muchas cosas que veo que no me gustan y me molestan y tal, hice un ejercicio muy importante cuando escribí mi único libro, El sueño de mi desvelo, de contar muchas cosas que yo creo que la gente no sabía, de un poco la dinámica de la empresa, de cómo trabajábamos y eso. Y no pasó nada. Yo creo que no lo leyeron. Los que me podían haber pasado factura no lo leyeron. Yo lo tengo en Santander ese libro, me acuerdo. Sí. Hace como 12 años o por ahí. 11 sí, es de años. 2013. Sí, 2013. Justo. 12 años, sí. Y yo no quería escribir un libro. No veía el momento, no veía la motivación. Y llegó la gente de Corner, que era la división para deportes de Roca, y no sé, me supieron conquistarme, ¿no? Y me convencieron, y ya que había dicho el sí... Es muy importante, primer... la conquista esa. Fue muy bien ese libro, la verdad, mucho mejor de lo esperado por mi parte y por la parte de la editorial. Y entonces sí, a partir de ahí, ya en los últimos años menos, porque he dicho mucho que no. Obviamente casi todo el mundo, gran parte de la gente se ha acercado... buscando una segunda parte, porque digamos que ese libro se corta en 2013 y han pasado 12 años, pero no tengo la motivación para hacer una segunda parte de eso, ni para hablar otra vez de NBA o NBA mezclado con mi trayectoria, y lo que sí tengo es ganas de escribir algo, y será un poco cuando yo quiera, de lo que yo quiera, y ya veremos si alguien se atreve a publicarlo, a editarlo. Seguro que sí. Aquí tenemos la tradición, Antoni, del cuestionario Proust. ¿Te parece que te lance alguna pregunta? Seguro que te dejas alguna buena perla. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Yo siempre he pensado en un Porsche y en la hamaca. Porsche y hamaca, dejando la vida pasar. Pensaba que dices el Porsche del coche. Y digo, la versión más... No. Ha estado bien, mira, debía haber dejado una pausa antes de la hamaca. No, es un poco casa colonial del sur de Estados Unidos y la hamaca, y ahí música del vecino, ni siquiera mía. Ni siquiera. Y sentado. Sentado. Un murmullo de música que tú no siquiera elijas. Que no elijo. Sí, me gusta. Un limonada o té helado incluso. Eso es. Muy del sur de Estados Unidos. Sí. Esas películas a mí me dan mucha envidia cuando veo a alguien en el Porsche que con una silla que no es mecedora, pero está a punto de... Pero está a punto, sí, la mueve, sí. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Yo le tengo mucha estima a la vida. Entonces, las enfermedades de gente muy cercana y mi salud son mis mayores temores. Yo no se puede decir que sea alguien súper escrupuloso a la hora de cuidarme yo, pero sí en cuanto noto alguna señal de que me duele algo tal, entonces empiezo a disparar a discreción y voy a todo tipo de médicos y y busco atajarlo cuanto antes. ¿Has tenido alguna última dolencia de estas? Bueno, sí, yo siempre digo que desde los 37, 38 empecé, hasta ese momento tenía una mala salud de hierro, ¿no? Pero desde ese momento empiezan a salir averías. Me diagnosticaron hernia de hiato, tuve un episodio de hipertiroidismo que estuve medicándome 1 año y pico, y lo atajé muy bien, con un doctor fantástico. Y luego, fíjate, me hice un test de estos de ADN, de estos que también tratan de predecir un poco lo que va a ser tu futuro en cuanto a enfermedades, dolencias y tal. Perfecto para alguien que tira un poco a lo hipocondria. Pero la verdad es que la motivación fue que te dicen
tus antepasados, digamos, las etnias de las que procedes y tal. Lo cual eso era mi motivación, ¿no? Pero luego ya te dicen posibilidades de desarrollar enfermedades, todo esto. Y me lo ponían bastante bien, el futuro de salud, pero me decían que iba a tener problemas de temas de huesos, de espalda, de tal, y es lo que más me ha molestado en los últimos años, temas de cervicales y de espalda, porque empecé hace 2 años, retomé después de muchos años el tenis, empecé a jugar y la espalda se castiga bastante, y en esas estoy, ¿no? Pero en lo del ADN me dijeron que soy ibérico en un 97%, y el 3% restante, bueno, digamos el ibérico llegaba... Ibérico, eso es más que Bertino Osborne, ¿no? Sí. 97%. Era ibérico en cuanto a península, y un poquito pillaba también el mapa de calor, el País Vasco francés también, y luego el 3% restante era de Qatar. Saltó, lo cual saltó la sorpresa. Saltó la sorpresa. Y fíjate, yo tengo 2 hermanos varones más pequeños que yo. Lo comenté como un chascarrillo y tal. Y luego ellos en diferentes etapas posteriores se han hecho el test y les ha salido también el 3% de Qatar. Es tremendo. Que es un porcentaje bajo, pero muy, muy enraizado. No da fallo, ¿eh? Sí, o sea, Qatar, ¿eh? Podréis optar a jugar con la selección de Qatar, que supongo que en baloncesto no... Sí. ¿No está por ahí alguien de entrenador? No estaba... Bueno, ha habido entrenadores españoles. Piti Hurtado ha estado que es compañero mío, con Jordania. Piti estuvo aquí, está la ficha Jordania ahora. Sí. Y en Qatar ha habido, no sé si en estas últimas ventanas, pero ha habido algún entrenador español, sí. O sea, a lo mejor pues ahí o preferiría una herencia. De un tío emir. De un emir de estos que no conozca de nada. Sí, sería... O sea, hay empresas, ¿no?, que se dedican a eso, a buscarte. ¿En serio? Creo que sí, porque he escuchado algún anuncio, he leído alguna publicidad. Empresas que buscan a ver si o tú les das una idea, creo que un tío mío que se fue a no sé dónde y tal. Entonces ellos supuestamente te hacen el trabajo de ver si eres descendiente y heredero, ¿no? Es bastante genial, porque en el fondo es jugar es una especie de quiniela o una especie de búsqueda del tesoro, ¿no? Sí. Juegas con la ilusión de... Tenía yo un tío, se fue a México, a lo mejor, a lo mejor ha dejado algo por ahí, a lo mejor soy... jugar con la... Yo no podría, porque yo en cuanto mando eso, ya empiezo a pensar que tengo tierras tengo un rancho por ahí. Podría ser. Tú eres cántabro, ¿no? Sí, cántabro. Bueno, entonces seguro que antepasados tuyos fueron indianos, ¿no? Sí. Tengo alguna familia que se fue a México en su día, pero por lo que fuera no volvieron silbando. Vaya. No se construyeron la casa con una palmera, ¿no? Pero de pintada eso, de colores. Exacto. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Bueno, soy muy dejado, procrastinador nato, y sé que me... Bueno, conlleva bastantes problemas. Dejar muchas cosas para lo último... Sí, me ha ocasionado algunos problemas, sí. Me ha hecho gracia cuando has llegado, estábamos hablando un poco antes, que habías mencionado 2 veces lo de me estoy disciplinando. Sí. Como ha sido una voluntad presente siempre en mi vida, ¿no?, para tratar de mejorar. Yo no nací con esa virtud de la disciplina y he sido muy rebelde en algunas cuestiones en las que me las querían imponer, sí. Ha sido rebelde, es el Anthony más de Gigantes este. Exacto, sí. A ver, ¿sabes lo que pasa? Esto me lo han dicho constantemente, ¿no? Sobre todo en los últimos años, desde que empecé a aparecer o bien en la radio, que empecé a colaborar en Onda Cero primero, 2006, luego ya en la SER, 2010, que ahí sí que ofrecí otras versiones, y en Colgados del Aro, en YouTube también. Entonces a la gente le sorprendía porque tenía la idea esa mía de comentarista de NBA, sobre todo con Montes y tal. ¿Qué ocurre? Que yo cuando empiezo a comentar NBA, yo tengo 25 años y yo no soy nadie, en el más amplio sentido de la palabra. Soy un periodista que está haciendo carrera y yo, digamos que era bastante voluntario adoptar ese perfil porque yo no quería dar lecciones a nadie, ni sentenciar nada,
porque no era ni un exjugador, ni un entrenador, ni nada por el estilo. Y luego creo que empecé natural en ese perfil y luego creo que era muy resultón el contraste con Montes. Claro. Y él también era consciente y lo comentábamos. Y un poco los dúos siempre que ha habido de cine, de humor, de tal, son dos personalidades complementarias, ¿no? Y puede que luego ya durante un tiempo lo realmente. Sí, pero que creo que luego... O sea, eras como estos jugadores de fútbol también que son falsos lentos. Sí, pues, sí. O falsos torpes, que me gustan mucho. Que de repente dices, pero si William Carvalho sabe jugar muy bien, tiene clase, tal. El tanque de terciopelo. Pues me pasa un poco contigo eso, que yo creo que tenías ese perfil, por lo que fuera, más serio o contenido, todo al lado de Andrés, como dices, Montes. Sí, el estilo y la gestualidad propone una cosa y luego de repente sale otra inesperada que en la sorpresa agrada a la gente o puede agradarla. Totalmente. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? Mira, y ahora en estos últimos tiempos yo creo que lo estoy sufriendo más. No soporto la aceptación de un error pública. O sea, no soporto que no se haga. O sea, me gustaría que la gente no tuviera demasiado problema en reconocer, pues mira, yo estaba apostando por esto y esto pues me he equivocado. Ha demostrado ser que esto es una falacia y tal, y no pasa nada. Pues a partir de ahora ya para otras sabré qué tal. Vivimos en una era en la que la gente se queda en el disimulo y en que pase el tiempo para que se olvide que yo apostaba por esto. A nivel... En el deporte es más trivial, pues no pasa nada, ¿no? Pasa mucho, pero bueno, pues lo dejamos pasar. Pero a nivel ideológico, ético, filosófico, político, económico, está pasando mucho en estos últimos tiempos, ¿no? Que la gente apuesta por unas cosas que son totalmente legítimas y de repente pasa algo imprevisto que desautoriza, ¿no? esa apuesta. Sí. Y la gente se queda ahí en el disimulo y en el... Sí, o los demás han cambiado, yo soy el que se ha quedado ahí. Sí, o sea, yo creo que sería crearíamos un clima más sano si todos reconociéramos, pues mira, por ejemplo, mira, es una cosa súper trivial. Ahora da la impresión, y no tengo ningún problema en reconocerlo, que yo con Redick, el entrenador de los Lakers, me he equivocado. O parece que me he equivocado. O sea, yo pensaba que era un tipo sobre todo mediático, que se había vendido bien y que era una apuesta muy, muy arriesgada para un equipo que nunca se ha permitido darse lapsus, ni reconstruir, ni nada, ¿no? Y creo que ha hecho un muy buen trabajo. Por lo tanto, reconozco que me he equivocado. No esperaba que hiciera ese buen trabajo hasta el momento. Entonces, esto no pasa nada por decirlo, ¿no? Y creo que sería todo... No sería un clima solo más limpio, más tratable, más humano, sino que nos permitiría también avanzar y construir mejor y más rápido, si cada uno fuera reconociendo, pues mira, aquí me he equivocado. En política y en economía está pasando mucho. Pasó, por ejemplo, aquí con el movimiento del 15M y tal. Pasó con Ciudadanos también. Está pasando ahora con los, digamos, gente ultraliberales que apoyaban a Trump y que ahora de repente dices, hombre, ¿qué pasa aquí, no? Y tal. Sí. Ya había algún amigo que me avisó, ¿no? Que es ultraliberal y me decía, no, pues a mí no me gustó Trump, lo que hizo en su primer mandato, ¿no? Por lo tanto, ya me avisó un poco y entonces ahora, ¿dónde se queda tu argumento, ¿no? Que has apoyado mucho la opción Trump y ahora, de repente, muchas de sus decisiones más importantes no tiene nada que ver con la libertad económica y de acción económica en el mundo y tal. Entonces, yo creo que no pasa nada por... Lo que pasa que también hoy en día las redes sociales, el hecho de que tú acabas siguiéndote y eligiendo a quien te instruye, hace que no tengas flexibilidad para modificar, para rectificar, porque sigues leyendo, sigues escuchando a esa gente. Y esa gente ha formado su comunidad
bajo un prisma y de repente no va a arriesgarse a que parte de esa comunidad diga, pero que lo que me estaba diciendo este tío era todo mentira y él lo reconoce y tal, me voy. Y entonces creo que es un problema muy de nuestros días. Sí, además creo que conecta con esto que alguna vez lo he comentado por aquí, que nos cuesta a veces, ahora más que nunca, quizá por esa sobreexposición, el mantener dos ideas aparentemente contradictorias. Es decir, el tú estar en contra de una persona te hace automáticamente estar a favor de otra, cuando no tendría que ser así. O, por ejemplo, supuestamente yo tengo que apoyar a esta persona porque cree en esto. Claro. Y obvio las demás, porque no concibo que en mi cerebro disentir que tenga una fricción en esto. Esto es terrible. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos más inputs a través de las redes y todo. Pretendemos saber de más cosas de las que nos da tiempo y entonces no tenemos tiempo material para discernir. Y entonces al final acabas comprando casi sin interesarte sobre si eso tiene su base o no. Acabas comprando, pues eso. Tú te identificas con un influencer, con un líder, tal, y dices, joder, pues parece que esto que está diciendo sobre esto no cuadra mucho con lo mío, pero bueno, él tendrá razón, porque no tengo tiempo para ponerme a ver si en esto, ¿no? Encaja con mis ideas o no. Pero es que no sé cuál es el problema con de un decálogo de alguien o de algo que más o menos te identificas, decir, pues hay 6 cosas con las que sí y 4 con las que no. Sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Y luego, que está bien tener ciertos prejuicios, pero no puedes dejar que esos prejuicios que tú sigas ahí con... hasta que ¿cómo es lo del burro? La linde, ¿no? Eso es. O sea, te quiero decir, en el caso de J.J. Redick, entiendo tus reservas iniciales, yo también las tuve. Por ejemplo, es un entrenador que ha tenido podcast, era un poco como un poco show off, un poco flipado a veces en algunas opiniones, en algunas un poco encantado de haberse conocido. A mí me encantaba escuchar sus podcasts y me gustaba mucho, de hecho, pero que tuviera luego lo perfil. Veías como entrenador y dices, hombre, este perfil, claro, y además, ¿cómo va a encajar? Y además había habido, o sea, había casos de Steve Nash, de ideas que parecían espectaculares y luego pues luego les falta experiencia o pragmatismo. Y en el caso de Redick estoy de acuerdo, lo está haciendo muy bien. Lo ha hecho bastante bien. Veremos ahora qué tal los playoffs, pero hay que reconocerlo, no pasa nada. Y para ti eso sería fácil estar esperando con la estocada, diciendo, a ver, el primer desliz de este tipo. Claro. Que es lo que ha ocurrido con y condiciona un poco tu labor profesional el hecho de que una vez hayas dicho que algo te gustaba o no. Pues no tiene por qué ser así, ¿no? Sí, y lo de cambiar de opinión, que es algo bastante saludable, incluso... ¿Sabes qué pasa? Que esto es bastante divertido incluso tratarlo. Hay gente que visceralmente es veleta. O sea, que no puede dejar de serlo, ¿no? Sí. Entonces eso, aplicado digamos, a la comunicación, al periodismo, tampoco me gusta. Pero claro, ni una cosa ni otra. Es decir, no ser inflexible y no ser un veleta de ejercicio continuo, ¿no? Porque hasta te divierte. No, pues es verdad que si tú has hecho un trabajo previo de fundamento sobre cualquier cosa que vayas a contar, hombre, deberías... eso te debería servir para mantener eso en el tiempo. Pero hay veces que no, que te puedes haber equivocado en ese fundamento. La mayor parte de las veces, cuanto más arduo y completo sea el trabajo que has hecho para fundamentar una idea, pues más te debería servir para mantenerla, porque más posibilidades teóricamente tienes de acertar, ¿no? Por eso el periodismo de hoy en día pues me gusta tan poco, ¿no? Claro. Pero aparte, es que exactamente es lo que uno quizá hasta tendría que esperar que ocurriese. El que un deportista o un tal te quite la razón es que surge un poco lo inesperado. Y cuando surge lo inesperado es cuando surgen historias y narrativas que dices, mira, pues esto, lo de Kawhi Leonard, cuando todo el mundo ya le daba por desahuciado. O la vuelta de Ancelotti al Madrid cuando le llamaban decían que era un abuelo y de repente ha ganado Champions. Es verdad que te genera historias y son muy bonitas porque yo no sé lo que pasa, pero ahora empiezo a pensar, digo, un
entre comillas, flipado como Reddick, Sí. ¿qué habrá hecho para convencer a Vanderbilt, a Vincent, a Finney Smith y tal, para defender, como defienden, para tal, ¿no? Pues quizá tiene un fondo que nosotros no conocemos, o un modus operandi muy válido para ser entrenador y de un equipo como ese. Y conecta con lo que tú decías de Luis Aragones al principio, de si fuera tan fácil aceptaría la quiniela todos los fines de semana o tal. Pues esto es igual. Llevas viendo 30 años baloncesto y da gusto descubrir cosas, que te sorprenda, que no te espere, porque si no, menudo tostón partís de tu trabajo el de ir viendo las cosas que van a suceder con claridad, o que lo más obvio o el movimiento más se confirme y que luego lo arriesgado a veces no... Claro. Al final Anthony Davis va a jugar bien y Nico Harrison va a tener... Bueno, cualquier cosa, estaremos atentos. ¿Tu último gran viaje que hayas hecho o que quieras hacer? ¿Un gran viaje que tengas en mente? Pues mira, hay 2 últimos grandes viajes que he hecho, que ha sido Perú, que era algo que quería hacer y no me defraudó en nada, más al contrario, e Islandia también me agradó al 100%, y que quiero hacer, hay un viaje que quiero hacer, vamos a ver cuándo encuentro el momento y la financiación, pero yo en mis primeras finales fui a Seattle, a la ciudad de Seattle, y me encantó. La de Son Kemp y todas estas. Sí, eso es, 96. Kempf. Fueron mis primeras finales, Chicago-Seattle. Y esa ciudad me encantó, me volvió loco. No he vuelto a Seattle desde el 96. Entonces tengo muchas ganas de volver, porque he conocido prácticamente todo Estados Unidos. Va a ser como Austin Powers cuando vuelve a lo que se ha quedado congelado, y tú al Seattle del 96, la explosión del grunge y todo esto, y Son Kemp y tal, y tú... Y ahora lo lógico es que me decepcione, ¿no? Cuando vuelva, pero bueno, quiero volver, y a su vez, cuando vuelva, pues ya voy a completar un deseo que nunca hice, que es conocer Alaska. Entonces hay un viaje que es ir a Seattle, pasear otra vez por su bahía, por Capitol Hill, por el barrio y tal, y coger un crucero, porque es lo más efectivo, ¿no? Coger un crucero que sale de Seattle y ir hasta Alaska y estar en Alaska, que es algo que siempre quise. Dos de mis series favoritas, Frasier y Doctor en Alaska, transcurren creo que Doctor en Alaska se grababa cerca de Seattle, por cierto. No, seguro, claro. Pero Seattle yo nunca he estado y tengo mucha curiosidad también. Yo tengo unas ganas de volver locas. Y deberían volver también una franquicia ahí. Yo creo que va a volver. Llevaba mucho tiempo sonando. Creo que en menos de un año vamos a tener noticias sobre expansión de la NBA y vamos, Seattle seguro. Es que sigue muy vivo el fenómeno de recuperar la franquicia. Es que además es un caso, claro, que conecta con lo que antes hablábamos de que los jugadores, los aficionados ahí son algo más, no sé cómo llamarlo, de que aceptan más los cambios del destino de sus franquicias y demás. Pero claro, es que hay gente huérfana por ahí. Claro, imagínate. Hay un par de documentales que me encantaron sobre una chica, que lo cuenta muy bien, que era de Vancouver y que cómo quiere volver a traer a los Grizzlies a su ciudad. Entonces, claro, se forman estas paradojas además de cómo va a haber Grizzlies en Memphis, ¿no? Claro, y todo eso. Y ella habla de ese sentimiento de orfandad de cuando era niña. Ella iba a todos los partidos a ver a estos Vancouver Grizzlies que eran malísimos. Malísimos. Que todo le salió mal y demás, pero es una especie de... claro, le han quitado algo que pensaba que era de por vida, claro, muy importante. Tiene todo el merchandising y organizan como manifestaciones cada cierto tiempo para... Entonces es bonito ese sentimiento de una afición todavía que se ha quedado ahí como parada en el tiempo, ¿no? Y con Seattle le pasa lo mismo. Yo tengo ahí algunas de esa época de los 90 de gorras de los Seattle Supersonics, y incluso el primer Durant estuvo ahí. Entonces da pena que eso se haya perdido, ¿no? Y cómo al final algunas acaban medio volviendo, ¿no? Ahí a eso. Sí, es de justicia que vuelva a Seattle. ¿Un jugador o entrenador con el que te gustaría hablar en el porche tranquilamente de la vida? Pues mira, me quedaron conversaciones muy pendientes de alguien que me marcó, me impresionó mucho, te va a sorprender, porque no es NBA ni siquiera es baloncesto, que es Mágico González.
el jugador salvadoreño de fútbol, que fui a hacerle un reportaje cuando yo trabajaba para El Día Después a El Salvador. Y estuve, en realidad con él, tratando con él así, estuve un día, porque se me iba escapando. Fuimos 4 días, creo, y pensé que me volvía sin el reportaje y sin la entrevista, eso. Sin haber visto al mágico González, que es como lo vi en un entrenamiento. Ir al Bigfoot. Sí, lo vi en un entrenamiento, me saludó, muy amable, súper amable. ¿Pero esto de qué época es, más o menos? Pues él tenía ya 40 y pico años, estaba jugando en el FAS de Santa Ana, en El Salvador. Claro, sí me acuerdo de ese documental. Pero sí, esto debía ser pues año 99 o 2000 o algo así. Y no se sabía, él no había regresado a Cádiz, no se sabía demasiado de él, había muchas leyendas sobre él. Y entonces yo hablé con el presidente del FAS, que era alguien de origen vasco, y él me garantizó, claro, yo para poder vender en la tele que iba a tener seguro a Mágico y que pudieran pagar un viaje así, pues el presidente del club me lo garantizó. Y nada, no cumplió con sus garantías porque se nos escapaba, incluso al presidente de su club. Y al final, la penúltima noche allí en Santa Ana, él yo creo que le dio pena de nosotros, porque salió el último del estadio, nos vio allí y él se iba con un amigo en coche hasta San Salvador y nos ofreció llevarnos en el coche y ahí empezamos a hablar y me pareció un personajazo, pero tremendo, espectacular. Y sí, hubo cosas que hablé con él quería que nos quedáramos luego. No, nos vamos a la playa y tal. No, mira, Mágico, es que claro, él no entiende de compromisos. Y no, nos tenemos que ir porque es domingo y tenemos que llegar para montar para el programa El Día Después y tal. No, pero nada, quédense aquí, vamos a la playa. Tal. No podemos. Y sí, es un personaje. Luego yo ya había oído muchas historias sobre él de Cádiz y creo que todavía me gustaría preguntarle muchas cosas y un poco conocer su filosofía. Sí, porque era un poco alma libre, ¿no? Que como que te dejaba buenas, dices que te impresionó por su forma de sus frases o sus frases y un poco sus planteamientos sobre todo, sobre la vida y sobre todo su manera de vivir. Normalmente la gente que es muy desastre y muy desordenada en la vida no tiene una capacidad de darle base a sus comportamientos. Pero él sí, él se lo daba a todo. Él te daba explicaciones de por qué elegía eso, por qué era así. Él quiso esa noche, que ya después de la entrevista y todo, dijo, vengan que les voy a enseñar una cosa que quiero que vean. O sea, se empeñó en que viéramos algo allí en San Salvador. No sabíamos a dónde nos llevaba. Y nos llevó a unas calles totalmente a oscuras, que nosotros íbamos ampliando la visión según el coche con sus faros iba avanzando. Eran calles repletas de gente sentadas en la acera, en el quicio de la calle, drogándose de 1000 maneras posibles. Y entonces él quería un poco que conociéramos el porqué de él, de su vida, de su comportamiento, por qué él era así, por qué él había querido volver a El Salvador, porque él quería devolverle muchas cosas y no tenía casi capacidad a gente que le había dado y que le había permitido pues tener cierto éxito y jugar en el fútbol en España, al fútbol en España y todo eso. Entonces es un personaje tremendo, sí. Pero bueno, hay muchos que... Phil Jackson es un personaje que me apasiona, ¿no? Para si me hubiera aceptado allí en su casa de Montana un rato. Sí, además era un gran, ¿no? Tenía ese punto como medio filosófico y de zen y de cosas de un gran lector y todo esto. Yo, o sea, que me conceda 2 horas un entrenador para solo hablar de lo suyo, no considero que sea una gran velada. Ya. ¿Sabes? O sea, me gusta la gente que amplía las miras, ¿no? Un poco. Y que puede relacionar el éxito en lo suyo con otras cuestiones, pero para que me hable de, como dicen allí, X y pues no. Para hablar de pizarra, claro. que se quede ready con el LeBron. Eso es.
¿Y un partido favorito que tengas por algún motivo? Que no te digo que sea el favorito tuyo, pero que aún no que recuerdas que viene a tu cabeza de vez en cuando. Pues mira, hay muchos. Hay un partido que es un poco la chispa que enciende un poco lo que ha sido luego mi vida, ¿no? Que es el primer partido de baloncesto de cierto nivel que yo veo en directo, que es en el año 79, creo, en Valladolid. Un partido de Copa, cuando jugaban Copa en eliminatorias, como se juega en fútbol, ida y vuelta. Y entonces se llamaba Valladolid Miñón Areslux Granollers. Y ese partido, yo había visto partidos de Copa de Europa sobre todo, porque de Liga no se televisaba mucho, pero del Madrid recuerdo en blanco y negro, incluso contra Varese, partidos de Copa de Europa, eso sí, alguna final de Copa, Madrid-Barça o tal. Pero este es el primero que veo en directo y me encandila. O sea, vi ahí a Carmelo Cabrera, Nate Davis. Para mí ese fue el Space Jam de muchos niños, ¿no? Pero en un partido de verdad. Y eso me hizo engancharme al baloncesto ya de por vida. Luego, obviamente, es un partido que mucha gente diría como el suyo, pero yo estaba allí y fue un partido especial, con una atmósfera especial, el último de Jordan con los Bulls, en el 98, el sexto partido de la final en Salt Lake City. O sea, retransmisión ya histórica, ¿no? Sí, pero fue un partido tremendo, o sea, muy, muy especial por todo, ¿no? El clima, la atmósfera, cómo da la sensación allí en el momento, en vivo, como si Jordan le hubiera dado al botón de pause a todo y a todos y él siguiera, ¿no? Y estuviera guionizado también un poco todo, Eso ¿no? Como es. diciendo, tiene que ocurrir esto, ¿no? Con un ambiente tremendo, bestial. En Salt Lake City odiaban a los Lakers. Claro. Y era un equipo súper agresivo, con mucho oficio, y cómo se vieron minimizados en esos últimos segundos, ¿no? Ellos pensaban en todo momento que tenían su oportunidad, habían sido el mejor equipo de la liga regular, tenían la ventaja de campo, era todo, ¿no? Ese partido fue tremendo, sí. Y luego, no sé por qué, le tengo mucho cariño a un partido que no me acuerdo ni del año, un partido de las estrellas en el que se quedaron con el show al final, tercer y último cuarto, Marbury y Iverson. Bueno, es que... fue espectacular, porque fue un partido competido, el partido de las estrellas, y esos jugadores cuando estaban a gusto, era una delicia verlos, claro. Y son dos jugadores muy generacionales, de una época muy de noventera. Marbury y Iverson, dos jugadores muy divertidos de ver, quizá con una carrera pelín por debajo en cuanto a resultados, pero que los hace más de culto, quizá. Los hace más de culto, porque eran jugadores muy populares. Sí. En cuanto a que marcaron una generación del hip hop, ¿no? Contra la que se rebeló David Stern con el código de vestimenta. Me acuerdo que tienen que ir todos de traje ahora, que ahora sería impensable. Sí, pero estos jugadores llevaron a la NBA a los barrios más de extrarradio y a la gente que casi no podía estar pendiente del deporte porque tenía muchas necesidades, y ellos llevaron la NBA hasta esa gente, sí. Marbury, que también estaba su primo, T.J. Ford, ¿no? Era su primo. No, ¿cómo era su primo? No, T.J. Ford no era. No me acuerdo, sí, era bastante peor. Y también tenía sus problemas extradeportivos. Una vez le pillaron con armas en un aeropuerto. No recuerdo ahora el nombre. Sí. ¿Qué te ha parecido lo hablando de armas, qué te ha parecido lo de Jay Morant, de excesivo o no? ¿Excesivo lo que él hace o excesivo que le den el aviso y luego le multen? Por ejemplo, J.J. Redick le decía que había sido como excesivo un chico de 25 años. Tal. Yo estoy a favor de que le... Yo también. Yo estoy a favor de que la NBA le pare en ese momento. Y que me parece bien que sea, entre comillas, cabeza de turco. O sea, por supuesto, es él. Claro, es que el turco es él. Sí. No, pero que en este caso. Te dan un aviso y es un tema que les da mucho... o sea, que son muy claros con un tema muy complejo y muy peliagudo. Pero yo me imagino que el derecho natural y la justicia se mueve en esos términos. Quiero decir, que no es lo mismo que ese gesto lo haga otro a que lo haga Morán, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, tanto el warning primero como la multa, pues tiene que ser diferente. Y que a veces ocurre, cuando eres la cara visible de algo, eres bueno, para lo bueno y para lo malo. Te quiero decir, tienes las virtudes o por tus capacidades, pero si tienes la NBA te escoge como un jugador que
que eres franquicia, por así decir, y que eres la cara, porque por tus saltos, por tu forma tan estética y tan bonito de jugar. Claro, él estaba vendiendo muchas camisetas, Claro. era un poco el ídolo, el nuevo ídolo de los niños, de los jóvenes y tal. Entonces no puedes, como representante dentro de una gran empresa como es la NBA, pues hacer eso, obviamente, con todos los problemas que hay además en Estados Unidos referentes a las armas de fuego. ¿Una ciudad favorita para comer o ir? O sea, una ciudad que te encante ir, a lo mejor en Estados Unidos, que has tenido que ir mucho y tal. Bueno, San Francisco me gusta mucho, soy muy de San Francisco, para ir, para comer, puede parecer así un poco, ¿no? Porque yo huyo bastante de esto. Como en España no se vive en ningún sitio, como en España no se come en ningún sitio y tal, pero es verdad que en términos de comida al menos, España está muy bien clasificado. Bueno, Perú me encantó. Ya, tiene mucha... En términos de gastronomía, espectacular. Fui con buenos tips y recomendaciones, pero tremendo, ¿no? Y además, como a los sitios donde voy me gusta informarme y preguntar mucho, lo de que tengan, no sé, miles de tipos diferentes de patatas, por ejemplo, la influencia japonesa en Perú, ¿no? A través del Pacífico. Para comer, desde luego, uno de mis sitios favoritos. Y no, en España muchísimos lugares, ¿no? No soy tanto de... Por ejemplo, no soy muy carnívoro, pero da igual. O sea, reconozco que en el norte de España, sobre todo San Sebastián, ¿no? me vuelve loco. Pero bueno, hay muchos sitios que todavía me quedan pendientes de visitar. Canadá lo he visitado bastante, es un país que me gusta bastante. Tengo ganas también de volver a los parques de allí de cerca de Calgary y de Edmonton, Jasper, Banff, y estos parques son espectaculares. ¿Es toda la zona de British Columbia? ¿Cuál sí, es digamos que desde Calgary, Winnipeg y tal, hasta Vancouver, pues toda esa zona es preciosa. Sí. Lo que pasa es que es muy caro ahora, pero bueno, siempre fue caro, ahora más, pero es una zona incluso para ir con niños y eso súper recomendable. No, ahora tú ya te has aficionado más antes has dicho a cruceros bueno, sabes tu que hijo Darren. Yo nunca... Eras Foster Wallace y ahora te has convertido en... Pero sí, te cuento que nunca había ido a un crucero. Era algo que me creaba bastante rechazo, la filosofía del crucero. Y luego a la gente que conocía que iba, le preguntaba y yo me reafirmaba con lo que me contaban. Pero ¿qué ocurrió? El verano pasado, otro de los lugares a los que yo quería ir, que no había ido, era a Cabo Norte, ¿no? Al punto más al norte de toda Europa. Y claro, con un niño de entonces 5 años y tal, una opción era sacar aviones, alquilar un coche y hacer miles de kilómetros por ahí, por los fiordos y tal. Pero yo pensaba en mi hijo ahí en el asiento de atrás, por mucho que le des una tablet y eso, me daba un poco de pena. Y encontré la fórmula del crucero. Entonces, fue muy bueno para conocer varios lugares que yo quería conocer de Noruega en poco tiempo. La sensación es un poco trasladable a lo de la hamaca y el porche, el camarote en ese mar del norte y tal, un camarote en el que no ves a nadie más, solo el mar, y estar ahí leyendo, por ejemplo, que el tiempo lo permitía, eso también fue una sensación muy placentera, pero lo que es la filosofía del crucero me reafirmé en que es horrible, o sea, es lo peor, ¿eh? Es que... Tuviste típica cena de gala, es que siempre me ha hecho mucha gracia. Sí, pero es que es horrible todo, la cena de gala, las piscinas, jugar al ping-pong o al futbolín con el barco oscilando hacia un lado, sí. El casino... las tiendas ahí, gente queriéndote vender extras a todas horas, es lamentable. Es lamentable, o sea, disculpas a la gente que le guste y vaya todos los años, pero para mí, es una cosa como que me crea un rechazo espectacular. Lo que uno tiene que hacer por un hijo, ¿eh? Sí, es verdad, pero bueno, encantado. Sí. Siempre digo que mi hijo, la gente se ríe, ¿no? Pero tiene una base un poco seria. He tenido suerte porque mi hijo me cae bien. Eso me lo dice mi amigo, ¿sí? el director de Vanity Fair, Alberto Moreno, siempre me dice eso. Claro, lo que no sabemos es si de repente... Claro, la gente que tiene varios hijos sí a lo mejor puede hacer esas diferencias, ¿no? No a nivel de
vínculo, de quererlos, pero sí que obviamente habrá algún hijo que te cae mejor que otro, ¿no? Por diferencias de personalidad, caracteres y tal. El mío, tal y como de momento, tiene 6 años y medio, tal y como le veo, su carácter, su manera tal, me cae muy bien, la verdad. Me cae muy bien. Eso no quita para que vaya a tener, ya las tengo, mis diferencias con él, pero si lo viera lejos, en la casa de enfrente y tal, me caería bien. Es bonito eso. Me hace, como dices, de momento tiene 6 años, está como todavía, Sí, dices, todavía puede empeorar. Todo es susceptible de empeorar, claro. Más decías en el podcast Fuera Caretas que es abiertamente ya madridista, lo cual lo celebró. Sí. De momento, aparte ya, quiero decir que yo nunca le he querido influir. Sí. Y él lo cuenta también, sinceramente, él se hizo madridista porque sus compañeros de clase que iban más avanzados que él en el tema del fútbol, pues decían que el Madrid era el mejor equipo del mundo. Obviamente tenían motivos para pensarlo a niños de 6 años por lo que ha ocurrido en los últimos años. Entonces, ahora él es del Madrid, se comporta como alguien del Madrid. Entonces, por su personalidad sería totalmente contraproducente para mí tratar de disuadirle. Claro. Sería como que lo haría, ya acabaría siendo un roncero, ¿no? pero bueno, yo no le digo nada. Yo, que vaya viendo, que vaya tal, va a ser difícil. Si él sale como yo me hice del Atlético de Madrid con 3 años y pico, 4. Pero tú lo has dicho alguna vez que tú te hiciste de un Atlético de Madrid grande. Sí, entonces, que no te vamos, gusta yo cuando como... me hice, Por eso. pensé que me hacía de un equipo grande. Yo creí que me... Sí, y lo viví así. Luego hubo muchos años de totalmente descorazonado, ¿no? Con todo lo que ocurrió en gran parte de la etapa de Gil. Y bueno, y Simeone, de las cosas buenas para mí de Simeone, es que tiene cierto, aunque luego con otras cosas parece que no, yo creo que él tiene cierto orgullo de ganar y de que el equipo compita a grandes niveles, ¿no? Pero luego, claro, él, digamos que tiene un gran discurso, entre comillas, populista, para tener a la gente con él, Sí. de todo esto de curarse en salud, bueno, nosotros aspiramos al 3er puesto, al 4º, tal, eso no es muy del Atlético de Madrid y del que yo me hice, ¿no? A mí me gustaría, incluso acepto, por muy mal que lo pasara en Lisboa o que fui, o viendo la final de Milán aquí, acepto, o sea, convivo con perder o finales de Champions, pero me encanta, me engalana que el Atlético de Madrid juegue una final de Champions. Por supuesto. ¿Sabes? Hay muchas cosas buenas que creo que él tiene. Él, digamos que le ha metido al club la presión de gastarse dinero en fichar jugadores para estar ahí arriba. Eso nadie más lo hubiera conseguido, solo él. Porque es un caso, salvo, no sé, Ferguson y tal, es un caso totalmente raro, extraño, exclusivo casi, que tenga tal ascendencia entre la gente y un entrenador, ¿no? Que lleva tanto tiempo. Y mira, esto lo he hablado con mi amigo Enrique Ballester, que también creo que le lees de vez en cuando. Hablábamos de cuál sería para ti el orden de preferencia para un Atlético de los últimos delanteros, digamos, sudamericanos que ha tenido el Atlético de Madrid brillantes. O sea, te hablo Falcao, Agüero, Forlán, Luis Suárez y Julián Álvarez. Es muy bueno, ¿eh? ¿Sabes? Es buena. Son 5 grandes delanteros que he tenido. ¿Cuál sería tu orden de preferencia? Incluso te puedo meter a Diego Costa ahí, está bien, incluso. A ver, yo soy un Atlético atípico. Es decir, el orden que te puedo dar claro, no va a ser el que dé la mayoría. No, es lo que interesante. Por ejemplo, a mí me volvía loco Agüero. Agüero me fascinaba. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no me siento herido ni dolido por cómo se fue Agüero o porque se fuera. Para mí es un orgullo. Es verdad que luego él ha hecho una gran carrera posteriormente en Inglaterra, pero yo todavía creo que yo siempre digo esto, si la CNN hace un reportaje de la carrera de un jugador, saldrían imágenes de Agüero con el Atleti. Y sobre todo es este típico jugador que es tan bueno que prácticamente sin calidades físicas. Sí. En el último partido él sabía que se iba. Jugó contra el Mallorca, creo que metió 3 goles, hizo lo que le dio la gana. Como un poco de decir, bueno, me despido, pues hoy tengo ganas de jugar, ¿no? Entonces, luego Falcao me gustó mucho. Pondría
Agüero y Forlán, Agüero y Falcao por encima de Forlán, y por supuesto Luis Suárez sería el quinto. Por eso que te decía de la CNN. Sí. Entonces, Julián Alonso me gusta mucho que el Atlético, Julián Álvarez, me gusta mucho que el Atlético lo haya fichado. Pero aún está todavía... Y creo que ha hecho una muy buena temporada, pero bueno, quiero que que coja pozo Atlético, ¿no? De tiempo. Así que, no sé, igual Julián sería el cuarto, Forlán, que estuvo más tiempo, el tercero, aunque yo era más de Agüero que de Forlán, y entre Falcao y Agüero, es que a mí, no sé, yo soy diferente, me llena más Agüero. ¿no? Aunque reconozco que el rendimiento de Falcao fue espectacular. Sí. Pero creo que eso es a veces eso, la conexión que Sí, la conexión, el tipo de jugador que a mí me gusta, el perfil, la personalidad. Sí. Un lugar especial en el que te guste leer o escribir o prepararte los partidos. Mira, pero me preparo los partidos en mi despacho, que es un lugar donde me siento bien, pero llevo en ese despacho 5 años casi, y sigo teniendo problemas con la silla, con la butaca, con el sillón. Te vas a comprar una silla de Pero es que he probado con 2 y no doy. O sea, no sé si es que tengo mala postura, me siento mal, me acaba doliendo todo y tal. Es verdad que paso muchas horas ahí, pero no doy con la clave de eso. Por eso quizás no estoy tan a gusto. Luego tengo una salita donde tenemos una televisión ahí y hay un sillón que sí que es más cómodo, y ese sillón me gusta para leer. Y si me escapo ahí un poco de la vida de mi casa, para ver algún partido que quiero ver yo solo, sin riesgo de que entre nadie y tal, pues ese sillón también es muy bueno para eso. Sí, es que yo reivindico mucho ver el partido solos. Sí, yo también. Creo que ver el partido solo... Es que antes de que hubiera redes sociales o de que la gente, como dicen ahora, estuviera más deseosa de sensaciones muchas y rápidas, ¿no? Y sucesivas y tal, ya había gente que no era capaz de ver los partidos. O sea, yo miro a 20, 25 años atrás y había gente que teóricamente le gustaba el fútbol, pero que no estaba atenta. No, claro. ¿Verdad? Y esto me rompe un poco. Además, el riesgo siempre está en los grandes partidos, que es cuando la gente se quiere reunir. Claro, y no te distraes. No te dejan verlo. No te metes en el... Hay momentos de... Yo guardo muchos momentos de ver partidos de fútbol y baloncesto solo, incluso... sin moverme casi, ¿sabes? Como estar ahí. Esa es la mejor. Y haber vivido 5.000 porque ahí estás a todos los detalles. Y tu mente está dándole vueltas a cosas y es la situación ideal, ¿no? Pero es como si alguien me viera, parece que no lo estoy viviendo porque a lo mejor ni grito, ni me levanto, ni nada, pero estoy súper concentrado al mismo tiempo. Te voy a preguntar, tú tienes, porque es algo que yo siempre he querido, ¿tú tienes un lugar mirando al mar para escribir o leer? Sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que yo siempre deseo. Yo soy de Santander y de hecho mi cuarto de pequeño toda la vida daba a la bahía. Entonces, eso es ideal. Y me he acostumbrado a eso. Tú eres quien eres por eso. En serio, ¿eh? Es que eso... No sé qué hubiera sido de mí. No, pues es una cosa más que... Claro, yo nací con eso ya... normalizado, jugando con mi hermano al fútbol y al baloncesto en el cuarto, con el mar de fondo, viendo barcos. Claro, eso es tremendo. Y lo das... La visión del mundo... Lo das por... Claro, yo en mi casa en Valladolid tenía o bien un patio interior de vecinos o bien una vía de tren con paso a nivel. O sea, que tiene bastante mérito a donde he llegado, ¿no? Sí, como Cuartango también, que no es muy de estaciones de tren y todo esto. Todo vas a acabar... Sí. De Valladolid. ¿Y tú en Valladolid viste a este fórum de Sabonis y de Óscar, claro, y tal? Sí. No, Valladolid es verdad que ha sido clave porque, claro, yo llego a Valladolid con 4 años, yo nazco en Ciudad Real y por trabajo de mi padre llegamos a Valladolid. Yo era todavía hijo único. Y finales de los 70, principios de los 80 o 80 ya en mi adolescencia, estar en Valladolid para un chaval que le gusta el deporte, fue espectacular, porque casi subieron a la vez a primera división el equipo de fútbol y el de baloncesto. Yo recuerdo haber visto
del año del ascenso en segunda algún partido en el viejo Zorrilla. Con Polo y Rincón, precisamente, jugaba Pepe Moré, Ruski, otro delantero que... en aquella época el Valladolid se nutría de cedidos del Madrid y del Barça y tal, tenía muy buenas relaciones con los dos, curiosamente. Muchos años fue así, ¿no? Me acuerdo de... Sí, luego con el Madrid, Caminero... García Calvo, todos estos... Sí, hubo muchos jugadores del Real Madrid, César Gómez, creo... Amavisca no, Amavisca le fichó y dejó cedido, a lo mejor algo así. Algo así, sí. Pero bueno, es cántabro Amavisca, no sé si pasó... No, yo creo que lo fichó directamente de Cantabria el Valladolid y luego se fue al Madrid. Pero no, hubo muchos. Francis, un central líbero muy bueno del Castilla, creo que era de aquel, Vilchez, otro que era Patri, muchos jugadores de la cantera del Madrid. Entonces, se vivieron años muy buenos. El Valladolid ganó la Copa de la Liga en los 80. Tuvimos a Pato Yáñez, al Polilla Silva, Gilberto Yearwood anterior, el hondureño espectacular. Entonces, para un niño que le gustaba el deporte, eso fue tremendo. Y en baloncesto, imagínate los jugadores que hubo ahí. Sí, sensacional. Y luego me acuerdo del Valladolid aquel que me impactaba en los cromos muchísimo, que era súper exótico, cuando de repente llegan Pacho Maturana, Valderrama... Valderrama, Higuita y Leonel Álvarez. Leonel Álvarez y Higuita, sí. Yo les hice un reportaje, me acuerdo... yo llevaba un año o dos en Canal Plus y entonces había que hacer un reportaje a los colombianos, pero eran medio raros, no eran, ya la gente de prensa del club me dijo, bueno, pero a ver, ¿qué quieres hacer? Y tal. Entonces, Relaño, que era mi jefe, me dijo, joder, pero esos tíos, ¿a qué peluquería irán y tal? Hazles algo y tal. Entonces pregunté. Y sí que fui a entrevistar al peluquero que les había... en un centro comercial ahí cerca de la calle María de Molina. Al peluquero de Higuita Valderrama y Leonel, sí. Bueno, maravilla de... Y muy bien. Y recuerdo que teníamos a Valdano de comentarista para el día después y de copresentador, y teníamos invitados, y vino Pacho Maturana aquí al programa y luego fuimos a cenar con él ahí cerca, a un restaurante por ahí por la calle Orense, y me cautivó, la verdad, Maturana con las cosas que contaba y decía. Me supo mal su corta etapa en el Atlético de Madrid. Con el Tren Valencia. Sí, y hice un reportaje para el día después que lo dejaba un poco mal, la verdad. Pero es que hice un reportaje, que era un partido que perdieron en Tenerife, que se llamaba La Línea de Maturana, la línea defensiva. Y entonces yo me puse con el cámara a la altura de donde ponían la línea defensiva y no cumplían con la línea nunca. O sea, no era recta nunca. Siempre había un jugador o dos que se desfasaban ahí. Pero sí, porque me gustó mucho la Colombia del 94, el 90 y del 94, y me gustaba cómo jugaban. Me gustaba ese fútbol de toque y tal, ¿no? Sé que es poco popular, pero... Bueno, Maturana se puso súper de moda en esa época. Me acuerdo que incluso sonó para el Madrid y todo esto. Sí, porque él... Digamos que le había dado un toque latinoamericano al Milán de Sacchi. Él había estudiado mucho en Milanello a Sacchi y lo había aplicado. Y recuerdo no recuerdo si fue un 0-4, 0-5, 1-5, 1-4 de Colombia en Argentina. Sí, 0-5. Con Asprilla, 0-5, ¿no? Con Asprilla. Hubo avalanchas y hubo movidas ahí y tal. Y eso fue una exhibición de fútbol tremenda. Me acuerdo perfectamente de una foto de alguien como de no sé si era en Don Balón o algo así, como los restos del naufragio de un 0-5, como el caos que fue la ciudad de eso. Sí. Una palabra que digas o que muy a menudo y con la que te torturas como comentarista o analista. Bueno, esto lo digo y no me gustaría decirlo, pero es reconocible ese bueno reflexivo de Antoni Daimiel. Sí, puede ser. Bueno, es lo típico, ¿no? De darte tiempo para... Sí. Pero no me gusta. Trataría de evitarlo. Prefiero estar en silencio. El bueno ese era lo de... También el ¿no? Guiñol, de Raúl. De Raúl, eso sí, es. También mutragueño. Mutragueño. ¿No? Sí. ¿El primer disco que te compraste con tu dinero, te acuerdas? Pues mira... Yo creo que con propinas ahí en los 80, hubo una época que se puso muy de moda, entonces se pusieron de moda, fue cuando aparecieron las chapitas y tal, tipo pines. Sí.
Entonces se puso muy de moda el heavy. Sí. Y entonces recuerdo que me compré, porque a mi padre no le gustaba, pues, algo de heavy español y de AC/DC también. Pero Obús, Barón Rojo y tal. Luego se me pasó rápido, me duró un año y pico, sí. Pero yo creo que sería ahí, así con mi dinero sería de lo primero, sí. Dices, porque a mi padre no le gustaba, como un aliciente para... Claro, porque si le hubiera gustado, hubiera Claro. esperado que lo comprara él. Claro. Sí. ¿Y la primera película que quisiste ver 2 veces, que dijiste, esto me ha gustado, o no lo he entendido del todo, pero me ha sorprendido y quiero volverla a verla? Sí, fue por gustarme. Creo que entendí casi todo, pero me gustó mucho y seguramente en el segundo pase me gustó más. Martín H. Ah, Martín H. Eusebio Poncela y Cecilia Roth y... Sí. Juan Diego Boto, ese discurso cuando él deja en vídeo, dice, echaba de menos los tejados de Buenos Aires. Sí, Martín H. me gustó mucho y la volví a ver. La he visto 2 veces más o así. No soy mucho de ver películas 2 veces, pero esta sí. ¿Qué es lo último que hiciste porque sí, porque te daba la gana o porque te apetecía en ese momento algo? En ese momento que dices que a lo mejor ya tomas decisiones sin que plantearte demasiado, o sea, muy de manera independiente. Sí. Pues mira, es que además hace poco, si no, no me hubiera acordado, pero hace poco alguien me lo recordó y es de esto que necesitas un tiempo para hacer memoria y recordar todos los detalles, ¿no? Hace unos años, al final yo llevo 30 años en la tele, en esa empresa, pero desde hace unos años, bueno, yo en 2009 pasé de ser trabajador con contrato laboral indefinido, pues la empresa me propuso desvincularme y ser un colaborador, ¿no? Pero durante esos primeros contratos de colaborador yo firmaba en función de los años que se firmaban los derechos NBA. Sí. Entonces, si de repente decían, hemos firmado la NBA 4 años más, pues a mí me ofrecía la empresa 4 años de contrato. Bueno, pues cuando llegó Telefónica, por filosofía de la empresa, dijeron que los colaboradores era año a año. Año a año, pero con una fecha en la que si no denunciaba ninguna de las dos partes se renovaba un año automáticamente. Sí. Que esto es muy también de fútbol y eso, ¿no? Sí. O las cláusulas de partidos disputados y tal. Bueno, el caso es que yo estaba así inquieto porque cambiaba el director de deportes. El director de deportes cambió en mayo y yo la fecha esa que tenía era el 30 de mayo, que era un mes antes de que venciera el contrato. 30 o 31 de mayo. Y entonces yo dije, a ver, por mí un poco, pero también por el nuevo director de deportes, a lo mejor no le gusta que Anthony Daimiel comente en la NBA y es un director... además llegaba un director de deportes nuevo después de muchísimos años de Carlos Martínez de jefe. Claro. Carlos Martínez empezó en el 96 y esto estaremos hablando de 2018, por ahí. Carlos Martínez había estado 22 años, ¿no? 24 de jefe. Entonces dije, viene un jefe nuevo, yo ya no sé lo que es tener un jefe nuevo, pues ¿por qué tiene que estar con la hipoteca de que yo a lo mejor quiere ponerme en otra cosa o no le gusto tal? Digo, lo más justo para todos es no tener este vínculo, ¿no? Y entonces lo hablé allí con encargados de finanzas y de contratos y tal. Y como que, sí, vale, tal, bueno, dime, ya te... Pero no me decían... Entonces llegó el día 28 de mayo, 29 de mayo... Agente libre, Daimiel. Y entonces, o sea, no sé qué tenía que hacer para quedarme libre. Dejaba de ser libre si llegábamos al 1 de junio, porque no denunciaba ese contrato y si ellos querían, claro, renovaba automáticamente un año. Ya. Y entonces no me hicieron caso, o sea, no me hacían caso y tal. Digo, ¿pero qué hago? Y tal. Y me dio la pedrada. La pedrada, exactamente. Y recuerdo como si fuera hoy, en una oficina de correos que había en un centro comercial donde yo vivo y tal, que hay un Alcampo y tal ahí. En una oficina de correos llegué y dije, ¿se puede mandar desde aquí un burofax?
Como Messi. No sabía ni lo que era burofax, pero yo busqué en Google y dije, la única manera de que quede esto... Llegó un momento en el que te planteaste, metiste el burofax en tu vida. Y dijiste, Sí, es el momento, he madurado. Claro, un primer burofax. y último burofax hasta ahora. Y entonces le envié al director financiero y tal, no sé qué, un burofax un sábado por la mañana diciendo que yo me salía de mi contrato. Entonces, yo presentaba el día después, en esa época. Entonces, nada, mandé el burofax y tal. No, nada, domingo, normal. Y el lunes voy allí para hacer el día después. Bueno, y me vino este hombre con otros dos y tal. ¿Pero qué ha pasado? No sé qué. Digo, no, ¿qué ha pasado? No, pero si no os lo toméis a mal. Estaba asustado el hombre. Yo creo que nadie había hecho eso hasta... Digo, no, lo que quiero es... Pero es que no me habéis hecho caso. Llevo 2 semanas diciendo que me quiero desvincular y tal. Y fue un poco así locura, que no sabían muy bien ni para qué era, pero quería dejar claro que había que empezar de nuevo, ¿no? De cero. No, pues está bien. Me gusta la imagen de Anthony también en un centro comercial diciendo, ¿dónde se manda un burofax? Una oficina de correos ahí rara, pequeña, haciendo cola y tal para mandar un burofax a Movistar. Sí. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Te iba a decir de patada a seguir, pero no, estoy inquieto. Estoy inquieto por el futuro, porque yo, lo que te decía justo al principio, 30 años es un número demasiado redondo para hacer lo mismo, ¿no? en algo teóricamente tan expuesto como es la televisión y comentar NBA. Y entonces tengo 55 años, que también es ciertamente redondo, y tengo muchas inquietudes y tengo el pesar de que la NBA me ha absorbido demasiado como para haberme asomado a otras ventanas o atender ciertas cosas por las que tengo curiosidad, que me interesan. No digo profesionales, simplemente humanas, muy personales, del conocimiento. Y entonces no sé muy bien qué puede pasar, ¿no? Así he estado mucho tiempo y la gente siempre me dice, siempre estás con lo mismo, llevas 30 años y tal. Pero sí, siempre he tenido la sensación, por cómo es esta profesión, de eventualidad, ¿no? Curiosamente, ¿no? Es paradójico, estando 30 años haciendo lo mismo. Entonces estoy inquieto por ver, porque también eso, me gustaría tener más tiempo. No soy al contrario de lo que pasa casi siempre en el periodismo y sobre todo en el periodismo deportivo, no me aferro a esto. Me siento realizado. Estoy seguro que iba a estar súper realizado sin ser periodista deportivo en la práctica. No sé, incluso avanzar en otros aspectos, algún proyecto que tengo, que necesito mucho tiempo para hacerlo, y la NBA, claro, la tele no me lo da. El ritmo de la... Sí, una temporada muy larga, fines de semana ocupados con el niño, tampoco le dedico a ese niño que me cae tan bien el tiempo que yo quisiera. Entonces el estado de ánimo es de inquietud. ¿Una posesión preciada que guardes con cariño, que mantengas? A lo mejor desde fuera no tenga un valor, pero algo que tú guardes con especial celo. Bueno, muchas cosas. Yo soy más de guardar que de tirar. Un poco Diógenes. Sí, bastante. Necesito mudanzas, ¿no? Que eso es lo que te hace tirar cosas que no te sirven. Algunas, no todas. Tengo muchas cosas. Tengo la máquina de escribir de mi padre, que no se utiliza hace décadas, pero la tengo ahí y me gusta mucho tenerla, porque le escuché y le vi escribir mucho ahí. Además, hay una curiosidad, que es que yo hubo un momento en el que mi vida estaba en un cruce de caminos, bastante perdido, todavía en Valladolid. Yo siempre quise ser periodista, pero vivía en Valladolid, no se podía estudiar periodismo en Valladolid, y entonces empecé Derecho, que era todo el mundo de letras, hacía Derecho, ¿no? Y no me gustó, me suspendieron el primer examen, el del parcial de Romano, que estudié mucho y pensaba que lo había aprobado y tal. Y entonces, en ese momento, yo pensaba que me quedaba allí en Valladolid y que me tenía que dedicar a otra cosa. Y me preparé unas oposiciones de administrativo de la Junta de Castilla y León y me suspendieron en la mecanografía. Oh. Fui a clases, una cosa que parece de los años ya más 50, 60 y de blanco y negro. Fui en la Plaza Mayor de Valladolid a una academia de mecanografía, que era algo tremendo. Eran como
50, 60 alumnos, cada uno con su máquina ahí, escribiendo rápido, y luego te comprobaban a ver los errores que habías tenido. Y suspendí ahí, y es bastante curioso, ¿no? Pero eso marcó un poco, ¿no? Que luego pasara lo que pasaba. Guardo, aunque todavía no sé dónde lo tengo, pero está en casa seguro, el día de los 81 puntos de Kobe Bryant. Ese era un partido que yo no tenía que comentar y comenté porque el comentarista que lo tenía que hacer me pidió el cambio. Y entonces yo tengo por costumbre ir apuntando parciales, marcadores y tal. Y entonces tenía los folios esos guardados con una pequeña... una mancha de una pequeña gota de café en el papel del día ese de los 81 puntos contra Toronto. Y bueno, soy muy de guardo muchísimas cosas, sí. No, pero me ha hecho pensar el sonido de la máquina de escribir. Sí, que eso era tremendo, ¿eh? Hay un documental, estaba en Movistar hasta hace nada, que era de American Typewriter, se llama, de una generación ahora de gente que le gusta la máquina de escribir. El mayor defensor es Tom Hanks, que lo he visto, manda todas las notas de agradecimiento con máquina de escribir y dice que el ruido que siempre letal. Sí. ¿Sabes que debe haber algo? Bueno, seguro que lo hay. Y que yo lo descubrí por la comida japonesa y por el sushi. Dicen que la comida japonesa, cuando la comes con palillos, o el motivo de comerla con palillos sobre todo, que no parece muy natural el arroz, ¿no? Sí. Pero tú, digamos que sensibilizas en la yema de los dedos y eso te hace que tu sentido del gusto, por estar apretando los palillos, como reflexología, ¿no? Sí, como, sí, eso es. Entonces te sabe todo más rico porque estás apretando con las yemas de los dedos. Entonces es posible que haya algo de eso, porque obviamente en la máquina de escribir tienes que darle más fuerte que en un teclado de ordenador. Sí. Mucho más fuerte, ¿no? Claro. Dependiendo de cómo sea la máquina. Y entonces puede que hubiera una sensación más placentera. Táctil ahí de... Sí. De hecho hay mucha gente que dice que... Estaba leyendo sobre el tema, que hay muchas oficinas que mantienen en los teclados porque eso genera productividad, el ruido. El teclear contra los teclados silenciosos, por ejemplo. Claro, yo recuerdo que el examen de las oposiciones aquellas era tremendo, porque era como un aula magna así de... No recuerdo dónde fue ahora, pero era grandísimo, todo lleno de máquinas y todo el mundo ahí haciendo el examen con una presión, porque claro, unas oposiciones que es resolver la vida para... Y te suspendieron y eso acabó que... Claro, ahí me dije... Me descorazoné un poco y dije, ¿y ahora qué hago? Y tal. Y entonces ahí fue cuando una tía mía, que vivía en Madrid, me dijo, hijo, pero si quieres vente a mi casa, si quieres hacer periodismo y te vienes a mi casa, te puedes quedar aquí el tiempo que sea necesario y tal. Entonces yo vine a Madrid para quedarme, me matriculé en periodismo para quedarme en casa de mi tía. Que como un examen, primero un parcial de romano. Parcial de romano, con el catedrático de los mozos, todavía me acuerdo. Sí, terrible. Fue para el examen para el que más he estudiado en mi vida. Sí. Y luego lo de tipografía, cómo ha acabado con 30 años de carrera, ¿sabes? Los caminos de... La vida ordena, dicen. Sí, eso es. Te iba a preguntar por un punto de inflexión en tu vida, pero elegiría un punto de inflexión en tu vida, ese suspenso que cambia tu... Obviamente es un punto de inflexión muy importante, sí. Quizá el principal. Y nada, para acabar ya, un lema que tengas presente de alguna manera o que te guste repetirte, aunque sea... Que podría estar en tu despacho, encima de tu silla incómoda. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, por un poco también la relación que he tenido con Cuba y tal, en Cuba yo fue donde primero oí, que también es no sé si paradigmático o paradójico, ¿no? Que sea allí, lo que sucede conviene. Que luego aquí Del Bosque fue el que lo hizo famoso. Que yo creo, esto es una cosa mía, una pedrada también... Yo creo que Del Bosque, estoy convencido que Del Bosque sacó esa frase porque seguro que tuvo relación con Pedro de Felipe, que fue un exjugador del Real Madrid, creo que era Pedro de nombre, de Felipe, sí, que estaba casado con una cubana. Y no sé por qué me da que lo sacó de ahí. Y lo que sucede conviene es algo que no ha dejado de estar ahí, es una frase que me gusta, que es una frase que es un instrumento, muchas veces, para contigo mismo, pero que te calma mucho, te tranquiliza mucho a veces también.
Entonces, me gusta, es una frase muy sencilla, 4 palabras, pero con bastante fondo. Sí, ¿no? Habrá que decírsela a Nico Harrison, que lo que sucede... No sé si él estará pensando en eso ahora, ¿no? Yo creo que está ciertamente agobiado ahora. Hombre, es que he visto mucha gente en redes sociales diciendo que, claro, que ha alcanzado un nivel ya esto, que mucha gente diciendo, recordad que tiene familia y todas estas cosas. Digo, sí, está esa mirada que es tremenda, ¿no? Es una de las imágenes de la temporada, la mirada a Anthony Davis cuando se lesiona en el partido contra Memphis del play-in, esa mirada de Nico Harrison, y esta última declaración que sabía que era importante para la afición de Dallas Mavericks, Luka Doncic, pero no pensaba que tanto. Sí, claro. Dices, pero... Es de estar desconectado, de estar en esa burbuja, claro. ¿No? También dijo esa, que lo han criticado un montón, que dijo, está bien, o respeto lo que diga Nowitzki y lo que diga los fans, pero yo me debo a los Mavericks. Y dices, es una disociación súper compleja. Dices, ¿te crees que Nowitzki no son los Mavericks? O sea, sí, claro. Bueno, o la afición. Digamos que el hecho de que todo esto pasara y las reacciones que tuvieron tanto Mark Cuban como Nowitzki, que son los 2 personajes más importantes de la franquicia en más de 20 años, digamos que para mí es muy importante, porque desde el subconsciente la gente dice, hombre, esta gente, los que rigen ahora los Mavericks, están actuando por encima de las deidades de la franquicia. ¿Esto qué es, no? ¿Qué impunidad es esa, no? Pero esto que te digo yo, o sea, no corresponde a alguien que presumiblemente es un experto en eso, es un ejecutivo analítico y tal, que diga, no, pero ¿cómo no vas a saber, tú que llevas 3 años ahí, lo importante que era Luka Doncic para... Es que eso es algo que lo sabe cualquiera, no hace falta ser un super ejecutivo de Nike como eras tú, con todo lo que se le presupone, para saber lo importante que podía ser un jugador como Luka Doncic para la afición del equipo donde jugaba. Es que ya da muestras de lo perdido que puede estar. Sí, que digas que me parece alarmante que no pensaras por un momento, qué pereza esto. O sea, qué pereza claro, la que se lo puede que venir. Puede venir Sí. Pues, Anthony, me lo pasa fenomenal. Muy bien, estaremos estos días viendo todos los partidos de playoff que prometen ser divertidos. Estamos ahí ahora con un 0-1 de a ver esta noche qué sucede con Lakers y Minnesota. Y seguro que vienen cosas divertidas. Te deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Una 31ª temporada. Muy bien. Igualmente para el hotel. Muchas más.